Ok, entonces, comencemos. Como les mencionaba, vamos a ir desarrollando en este caso ya un ejercicio. Vamos a hacerle un prototipo a un restaurante llamado Muy Café para solicitar alguna bebida caliente, algún tipo de repostería. Vamos a definir diferentes valores y además de eso, algún tipo de, de bebida no caliente, sino que fría, algún té o algo frío o una soda adicional y puedes seleccionar de las tres, dos de las tres, uno de los tres elementos de las tres opciones. Le calculamos el total y le mostramos al final un valor de ese total y guardamos esa orden como un ticket dentro de una persistencia y vamos a mostrar esa persistencia como listado. Ahí vamos a ir viendo todas las estructuras adicionales y el manejo de cierta información y cierta persistencia. En este caso, la persistencia que vamos a utilizar es la sesión de PHP. Entonces, vamos a pantalla. Sí está compartiendo pantalla, ¿verdad? Me firman. Sí, ingeniero, sí se mira en la pantalla. Listo, fabuloso, gracias. Ok, entonces, empezamos. Voy a cerrar aquí. Tenemos los datos, vamos a empezar con las etiquetas de PHP, apertura y cierre. Y vamos a definir ciertos elementos que vamos a ocupar de plano. Voy a definir tres arreglos, un arreglo para cada uno de los productos y lo vamos a hacer de forma asociativa. Entonces vamos a poner array productos, vamos a ponerlo con nombre, repostería. Y esto le definimos que va a ser un arreglo. Y aquí va a ser lo interesante. Vamos a definir una estructura, un arreglo. Vamos a poner el SKU como llave. ¿Saben qué es un SKU? Y este arreglo le vamos a poner la definición. Atributos. Solamente eso. Ok. Pueden observar de que estoy definiendo ya de un solo un arreglo de arreglos. Un arreglo asociativo cuyo cada elemento corresponde a otro arreglo asociativo que contiene descripción de los datos. Vamos a copiar todo esto. Vamos a ponerle tres productos. Ok, preguntas aquí en la declaración del arreglo. Algo bien estructurado, bien simple. Ok, Sí, vamos. ingeniero. Dígame. De los dos arreglos. Ok.
Vamos a hacer algunos dibujos. Ok, array y repostería. Gráficamente yo puedo representar array y repostería como este cuadrado. Este es mi espacio en memoria. ¿Ok? Y ese array y repostería simplemente tiene algunos elementos básicos. ¿Qué elementos básicos son? Ahorita son tres. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hice dos columnas. Uno va a ser la llave de ese arreglo y el otro va a ser el contenido. Entonces, la primera llave la vamos a poner de esta forma. Este es el espacio del primer elemento. Este es el espacio del segundo elemento. Y este es el espacio del tercer elemento. Ok, en este arreglo llamado array repostería, entonces lo que tengo es una llave, un color. Y este sería 001. 0002, lo voy a arreglar. Este sería 0003. Ok, hasta ahí vamos claros. Estos son las llaves, son estos elementos. ¿Para qué me sirve esa llave? Si yo agarro array reposterías y abro los corchetes y le pongo que voy a buscar dentro de esos corchetes el valor 0001, lo que me va a devolver es este contenido. Yo le digo que me saque el 003, lo que me va a devolver es el contenido en este lote. ¿Ahí está claro? Ok, ahora, en este contenido lo que tengo asignado es otro arreglo asociativo. Entonces vamos, en este caso solo voy a hacer el de 1. Y ese sería algo así. Otro arreglo, otro set de llave. Y en este caso también tiene tres elementos, entonces simple. ¿Ok? Entonces, al 001 lo que tengo es otro arreglo, que es una llave igual asociativa. ¿Y qué valores tengo ahí? Correcto. Esas serían las llaves de ese arreglo y su valor correspondiente. Y aquí sería... Dígame. En este caso es más que todo para poder asociarlo y decir, ah, ok, estoy asociándolo aquí. Generalmente, cuando estamos hablando de tablas, esto va en ordinal, va 0, 1, 2. Yo dejo que PHP lo maneje cuando se trabaja con una base de datos. Pero en este caso, por facilidad. Así yo puedo decirle, ok, el valor del combo box me seleccionó el 001, en vez de ir a buscar por cada uno de los elementos, a ver cuál de ellos es el Q001, ya de un solo voy a buscar directamente el atributo. Ese es más que todo por facilidad de uso. Implementación, ninguna en estos momentos que se me venga a la cabeza. Ok, entonces como ustedes pueden observar, prácticamente esto es lo que se está manejando. Ok, entonces ahora queda claro eso de un arreglo dentro de otro arreglo como elemento. Fabuloso. Entonces, esto grábenselo, así es como funciona PHP. Esta es la bondad más grande que tiene PHP para poder manejar estructuras de datos y conexiones a base de datos relacionales. Ok, entonces aquí tenemos ya la repostería. Vamos a hacer uno muy similar para bebidas. Hasta ahí vamos a llegar con esto. Le tomaron un screenshot porque voy a borrar lo que está dibujado. Lo borro en 5, 4, 3, 2, 1.
Cerramos el módulo de anotaciones para... Ok, entonces vamos a venir y vamos a crear el otro. La estructura es similar, solo que vamos a cambiar. No va a ser repostería, sino que... Ay, este es... Me equivoqué, no es repostería. Este es... Dígame. Afectaría. Abajo. No, no le afecta. No le afecta. Ok. Más que todo se deja para que el próximo que le meta uno más no se le olvide ponerlo. Ya me ha sucedido. Es mala costumbre mía. Pero es válido, no le afecta en ese aspecto. Este lo vamos a cambiar a R, R, R. Ahí me disculpan, tengo a esta hora ya está dando hambre. Entonces, El mismo nombre le dejamos a no, si se fijan cambia el primero, porque el primero era bebidas. No repostería. ok. Pues, bebidas calientes, ahí me equivoqué. Se me fue el pájaro. Ok, en repostería ya vamos a poner diferentes valores. Entonces, este no puede fallar. Pelito de piña. Cuenta. Tenemos aquí plan de queso. Vamos a poner un poco más, como dicen por ahí unos amigos fofurufos. ¿Preguntas hasta aquí? No, le cambié el nombre. Bebida. Lo cambió. Sí, sí, sí. Es para que tuviera asociación. Real la asociación no estaba bien definida. Ok, vamos a introducir un nuevo concepto entonces aquí muy importante también en PHP. Las funciones son elementos que nos permiten repetir código. Bueno, reutilizar código para realizar acciones con diferentes parámetros. Y eso es una otra ventaja y algo bonito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una función. Para crear una función lo declaramos utilizando la palabra clave function. Definimos un nombre de esa función. Vamos a ver y vamos a generar combo box a partir del arreglo. Y vamos a recibir algunos parámetros necesarios. El primero, el parámetro que yo voy a necesitar va a ser el arreglo. Ok, si se fijan, se define como una variable normal, común y corriente. Luego de ese, yo voy a definir de ese valor cuál es el campo que se va a utilizar como value, como valor. Recuérdense que en los combo box tenemos el select y en los options está el value que va a tener cada uno de esos elementos. Y también necesito poner cuál va a ser el valor que se va a utilizar. En este caso vamos a decirle, ok, ¿cuál vamos a usar? El nombre o el precio. Vamos a ponerle el nombre. Aquí le ponemos text field. Y por último, vamos a definir cuál es el valor seleccionado de forma predeterminada. Y con esos datos podemos generar un combo box perfectamente. ¿Preguntas aquí? Esa es una declaración de función básica, sencilla. Function, nombre y la lista de parámetros a utilizar. Si se fijan, todos son como variables. Ok, vamos a incorporar entonces y vamos a crear ese elemento. A mí me gusta escribirle que va a ser un HTML buffer.
¿Por qué? Porque lo que vamos a producir es código HTML. ¿Cuál va a ser el código HTML que vamos a utilizar? Pues es simple, es un select, nada más. Ahí le pondríamos el name también para definirle, pero ahorita no. Ok, y al final ese HTML buffer si se fijan, punto igual. ¿Qué haría el punto igual? Vamos a ver, alguien defíname, ¿qué se puede hacer con el punto igual? Para concatenar. Ok, al valor de HTML buffer se le voy a concatenar el valor asignado a la derecha. Eso es lo que significa. Ok, entonces estoy haciendo un acumulador de elementos concatenados. Funciona igual que el más igual, el menos igual, el por igual. ¿De acuerdo? Fabuloso. Entonces, ahora necesito recorrer por cada uno de los elementos del arreglo. Entonces, ¿cuál es la función que ocupo para recorrer? Each. Muchas gracias. ¿Cuál es el primer parámetro del for each que ocupo? Voy a poner la palabra en medio. Sería el Lo que se va a arreglo. recorrer. Y el arreglo que vamos a recorrer. Entonces, en este caso, va a ser array to process. Lo tenemos ahí como parámetro. Y lo vamos a marcar como un array item solamente. Porque no sabemos si va a ser de bebidas o de colas. No, no sabemos. Listo. Ahora, ¿qué vamos a incorporar? Ok, voy a ponerlo como comentario, pero lo que necesitamos desarrollar es tener lo siguiente. Option value es igual con el valor selected, y lo tiene, y con some text y texto, y establecemos el cierre del option. Esa es la línea de texto que yo tengo que generar dentro de este for each por cada uno de los elementos del arreglo. Vamos a ver, ayúdenme a construir esta parte. ¿Cómo lo mirarían? ¿Cómo lo harían? Ah, una idea. No, sería algo como crear un formulario o no. No, No, directamente no se genera el formulario. Aquí solo se genera en la parte de los options. Ajá. Ok, primero empecemos con la primera parte. Lo que siempre va a encontrar, vamos a tener option y hasta este primer quote que está. Entonces al HTML buffer lo vamos a concatenar directamente. Entonces voy a usar comillas simples para que no tenga problemas con las comillas dobles del HTML. Entonces lo primero es option value igual y abro. Ok, ¿de dónde voy a sacar ese value? Aquí estoy mandando un value field. ¿Qué es el value field? La llave que yo quiero utilizar. Entonces voy a concatenarle ahí del array item. Y la llave donde me la definen en value field. Ok,
Y vamos a concatenar el cierre de la comilla doble. Hemos llegado hasta este lugar. Va a cerrar también. Todavía La no. llave. No, todavía no. ¿Por qué? Porque me hace falta este selected. ¿Y de qué depende de ese selected? Depende en si el valor de ese value field en específico es igual al valor del selected value. Ok, entonces a definirlo. Vamos a poner un HTML buffer. Le vamos a concatenar y aquí vamos a hacer una condición. ¿Cuál va a ser esa condición? Vamos a buscar el valor y lo vamos a comparar contra el selected value. Ok. Si sí está, este se le conoce como condiciones ternarias. Si sí el arreglo que estamos iterando es igual al valor seleccionado, vamos a concatenar ahora selected. Observen que estoy dejando el espacio en medio. Ok. Si no, concatenamos nada. Y ahora sí, HTML buffer, le concatenamos el cierre. Claro, se puede simplificar mucho más, pero aquí por lo menos estoy manteniendo el orden. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos en el buffer esta parte. Vamos con esta. Ok. Y vamos a complicarla. No, no la vamos a complicar más. Vamos a poner el text field como debe de ir. Entonces vamos a venir y vamos a concatenar a HTML buffer el array item. Y esta vez, en vez de usar el value field, ¿cuál usaría? Text field. ¿Ok? Y eso me va a dar esta porción de texto. Y ya por último, ya concatenamos solamente la opción. Y ya. ¿Ok? Se cierra. Ya está el select. Todos los options se van a ir concatenando y se cierra el select. Y vamos a retornar HTML. ¿Preguntas? No, Ok, el punto. Entiendo que Ok, veamos. Estamos dentro de una función. Concentrémonos en esta función generar combo box. Recibe un arreglo. No sabemos la estructura del arreglo. La función adentro no sabe la estructura del arreglo, no sabe cuáles fueron las llaves utilizadas. Nos pide un field, una llave. O sea, me está pidiendo como parámetro el nombre de la llave que se va a utilizar para extraer el valor en ese arreglo. También me está pidiendo el text field, es decir, el nombre de la llave del valor que se va a utilizar para extraer el texto que se va a mostrar en el combo box. Y el valor que ha estado seleccionado, por el caso de que ya hayan sido elementos seleccionados previamente. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quiero que el 0003 sea el que sea por defecto. Teniendo esos tres valores, tenemos una capa de abstracción. Lo que ocupamos es armar el HTML para un select. Select, opción, 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 opción y cierre de select. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Ok? Lo que tenemos que armar es el elemento HTML select y adentro todas las opciones disponibles para ese select. A partir
del arreglo que nosotros le estamos mandando con todos los productos. ¿Ok? Entonces, empezamos a armar las opciones, que eso depende de cada elemento de cada arreglo. ¿Ok? Entonces las opciones van a tener el valor definido del arreglo, ¿ok? Del ítem que estoy recorriendo de ese arreglo, con la llave que yo le estoy definiendo que extraiga ese valor. ¿Por qué? Ahorita tengo el mismo, sku, pero ¿qué sucede si yo a este, solo por capricho, le pongo que ese va a ser sku1 y le vamos a poner nombre X? ¿Ok? Entonces, dependiendo de eso, ok, entonces dependiendo de cuál arregle yo envíe como parámetro, el valor de la llave para extraer el valor de ese elemento y el valor del texto para extraer el texto va a ser diferente. Entonces, esto digamos de que es una función genérica, agnóstica de qué arreglo va. Lo único que pide es que sea un arreglo de elementos asociativos. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, con el punto igual lo que estoy haciendo es a ese HTML ir concatenando. Le voy agregando al final ese pedazo de texto. Y eso es todo lo que se está haciendo. Por cada elemento dentro del arreglo se va a generar el concatenado para estructurar el HTML que me define una opción. Al final voy a tener un select con 3 opciones en este caso, porque son 3 elementos en el arreglo. ¿Queda más claro así? Si no, usémoslo, porque hasta ahorita simplemente hemos declarado la función, pero la podemos utilizar. Vamos a ver, vamos a poner un label primero. Aquí sería ID, después eso lo metemos ahí, no lo ID combo 1. Este sería bebidas. Y aquí voy a poner lo que genera la función. Entonces voy a abrir código de PHP. Lo que voy a hacer es un echo función generar combo y voy a pasar el arreglo. ¿Cuál arreglo le voy a pasar? El arreglo de bebidas calientes. ¿Cuál es el atributo que tiene el valor? ¿Cuál es el atributo que tiene el texto que voy a mostrar? El nombre. Y el valor seleccionado, ahorita no lo tengo. Vamos a ponerlo en duro. Va a ser 0002. Eso me va a devolver una cadena de texto con el código HTML para describir un select y lo voy a mostrar en pantalla. Vamos a ver si no estoy incoherencias. Muy enter, que no hay alguna. Uy, me faltó la U para hacer algo raro. Sería bueno que lo salvara. Si se fijan, ahí está, bebidas. Y el combo box, se fijan, no lo describe ahí abajo. Y están los 3 y el seleccionado es el del medio. Café americano 16 onzas. Estamos al siguiente. A copiarlo. Vamos a poner un BR para dar el salto en línea. Combo 2. Array repostería. Y en este caso, ¿se acuerdan que le cambié 1, nombre X, y vamos a seleccionar la repostería 3. Volvemos a cargar. Y ahí tengo bebidas, repostería.
Volvemos a cargar y ahí tengo los dos combo box. Misma función, diferentes arreglos, diferentes valores. Y ahí tenemos un combo box generado de forma dinámica. ¿Pregunta hasta aquí? ¿Dudas? Sí, los cambié a las llaves internas. Ingeniero, puede mostrar. Ok, entonces vamos a venir y vamos a hacer que funcione el formulario. A recibir los datos a un post y con esos datos de los combos seleccionados. Para eso tengo que hacer una modificación adicional. Dígame. Ok, tiene el nombre, la descripción del error, que lo pueda copiar en el chat. Sin nombre is Pero co1. también cambió el... Sí, entonces, sí, eso más que todo para... Ok, hagamos... Bueno, igual lo voy a subir. Ok, listo, entonces... Ok, vamos a agregarle otro atributo llamado name, porque yo necesito el select que tenga un nombre para poder recibir ese valor como una variable. Entonces vamos a ponerle aquí, vamos a cambiarlo por líneas simples. Y vamos a definir name es igual, vamos, ok. Y voy a aprovechar aquí porque si no le mando nombre, voy a usar uno por defecto. Entonces, al último parámetro, a los últimos parámetros, se le puede asignar un igual y un valor por defecto. Si no recibe ese valor, si no recibe esa variable, le va a asignar ese valor. Entonces aquí le ponemos unknown, por así decirlo. ¿De qué me va a servir eso? Con esto, y ahorita que no lo estoy utilizando, siempre me lo va a generar sin ningún problema. Ok, ahí está. Y si yo veo el código fuente de esto, page source, vamos a poder observar que el name va a tener unknown. ¿Okay? Aunque yo no se lo haya pasado a la función, va a tener ese name unknown. Pero yo para qué ocupo ese name? ¿Ok? Ocupo ese name específicamente para poder decir, ok, cuando le dé un clic a un input type y se haga un submit, lo que se haya seleccionado en cada combo box vaya en su variable específica. Entonces aquí es donde yo defino qué variable voy a utilizar. Entonces digamos que el nombre de esa variable para el combo 1, que es el de las bebidas, vamos a ponerle bebidas selected full. Y en el caso de la repostería, cambiamos a repostería. Entonces ahora van a observar
Yo refresco. Me sigue funcionando, pero al inspeccionar el código fuente voy a poder ver de que el name ahora es bebida selectex Q y repostería selectex. Eso me va a permitir que a partir del formulario yo pueda capturar esta información. Entonces vamos a terminar de completar aquí. Vamos a poner el form. Es un post action. En mi caso es muycafé.php. Voy a mover este form para abajo. Voy a incluir un BR. Y aquí voy a crear un button. Submit. Botón ordenar. Ordenar. Vamos a document. Y ahora, cuando yo necesito jalar esta información, yo la tengo que obtener en un iset. ¿Recuerdan? Vamos a ponerlo posterior. Y vamos a identificar si se hizo un post o no. Entonces con un simple if y el iset del arreglo post, que ya lo habíamos visto que de ahí yo puedo jalar la información. Botón ordenar, que es el botón que tenemos aquí abajo. Entonces si existe, voy a definir ya las variables que vamos a tratar. Ok, bebidas selected Q. Por defecto habíamos dejado que iba a ser el 00 y tenemos repostería selected Q. Por defecto ese es el R00, el chiste. Ok, y hay un post. Voy a capturar los valores. ¿De dónde los voy a capturar? Voy a capturar de $post y la llave de la variable va a ser el nombre del name que está en el combo box. Y la de repostería va a ser la de repostería select. Ok, entonces ya teniendo bebida selectex Q y repostería selectex Q, ya no tengo que poner este valor directamente, sino que ya puedo decir que el valor viene de una variable que yo manipulo. Ok, veámoslo, qué tal se comporta, a ver si no tengo errores de sintaxis. Ok, entró. Si se fijan, ya de un solo me está agarrando el del medio, que es el 002, y el R03, el último. Entonces vamos a hacer algo. Le voy a dar flan de queso y le voy a dar a cappuccino. Con esto yo le doy a ordenar. Me va a hacer un postback. Ahorita no voy a ver ningún cambio.
Ya select. Llama. Así. A ver si ahora sí. Error. No. Ok, entonces ahora tengo el capuchino. Tengo el pastelito de piña seleccionado, que es lo que envié como parte del formulario. Cambiamos al café americano, el primero, y al plan de queso. Ordenar. Ahora me lo devuelve como. Y así es como se comportan estos elementos. Vimos las funciones como tal. Vimos cómo definir una estructura. Y de cierta forma cómo generar de forma automática, por así decirlo, código HTML. Con eso termino el día de hoy. Ya mañana lo que haya seleccionado la persona, vamos a irlo a meter en un ticket, en una orden. Esa la vamos a guardar en una persistencia volátil. En este caso vamos a usar la sesión de forma ordenada en un arreglo de arreglos para manejar los tickets. ¿Okay? Pero eso lo vamos a hacer en otro archivo y vamos a incorporar el archivo dentro de él. Entonces no se pierdan el día de mañana. Para retirarse, favor escribir en el chat su número de cuenta al revés. Si Dios quiere, nos vemos Ingeniero, mañana. Dígame, Lorraine. ¿puede mostrar? Este.